El levantamiento contra el gobierno se produce en junio de ese año, 1854, en Vicálvaro, pueblo cercano a Madrid. El golpe de Estado lo encabeza una vez más un militar. En esta ocasión, el espadón es el del general liberal moderado Leopoldo O'Donnell. Se produce un primer enfrentamiento con las tropas gubernamentales, pero no hay un claro ganador. El general O'Donnell se ve obligado a retirarse en dirección a Andalucía en búsqueda de nuevos apoyos. En la localidad de Manzanares, O'Donnell recibe el apoyo del general Francisco Serrano. Los dos militares deciden lanzar un manifiesto conjunto para conseguir la movilización de los liberales progresistas, sin los cuales la insurrección tiene el fracaso asegurado. El manifiesto lo redacta un joven malagueño, el liberal moderado Antonio Cánovas. En él se pide una regeneración de la política, un trono sin camarillas, una nueva ley electoral, libertad de expresión, más autonomía local y una bajada de impuestos. Es decir, reclamaciones progresistas. ¡Viva el general O'Donnell! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! El manifiesto surte efecto. Varias ciudades apoyan la sublevación. Las calles de Barcelona, Valencia, Valladolid, Madrid y Málaga se llenan de amotinados que se hacen con los poderes locales y crean juntas revolucionarias. Durante el mes de julio de 1854, el alzamiento popular se extiende por el país y se hace más virulento. Se suceden los disturbios y los asaltos y saqueos a los palacetes de los hombres de negocios. Llega un momento en que el levantamiento escapa al control de quienes lo habían iniciado y se convierte en una sublevación popular. La reina, que siente que su corona se tambalea, se resigna a llamar en su auxilio al que fuera prestigioso líder de los progresistas, el general Espartero. Espartero vive desterrado en Logroño desde que volvió del exilio. Espartero es nombrado presidente del gobierno. Con él, vuelve al poder el Partido Progresista después de haber permanecido 11 años en la oposición. El general O'Donnell, que había sido el promotor del levantamiento, se tiene que conformar con entrar en el nuevo gobierno como ministro de la guerra. O'Donnell decide fundar un partido centrista, la Unión Liberal, que pretende aglutinar a los más flexibles de los moderados y de los progresistas. El gobierno progresista convoca elecciones y las gana. Enseguida, las Cortes se disponen a redactar una nueva constitución más acorde con la idea progresista de lo que debe ser España. El otro gran objetivo es el de dar un fuerte impulso a la economía nacional que la ponga a la altura del nuevo capitalismo europeo. El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. Con la desamortización de Madoz se nacionalizan y subastan sobre todo las tierras comunales de los municipios, pero también los bienes que todavía le quedan a la Iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse, las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida y los pequeños ayuntamientos que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos se empobrecen aún más.
el desamparo rural se acrecienta. ¿Qué es eso, Santiago? Un ferrocarril. No, si yo ya lo había pensado. Cualquier mercancía llegaría a Madrid con la mitad de coste de transporte, por lo tanto se podría vender más barata o se tendría un mayor margen de beneficios. El negocio es tan claro que si no nos damos prisa, nos lo pueden pisar. Pensaba que usted solo se interesaba por la política. ¿La política? Cada día me interesa menos. La bolsa se ha enseñoreado del mundo y tiene más poder que los gobiernos. Bien, me parece que puede ser muy interesante. A partir de 1855 se desata en el país la fiebre de la construcción de ferrocarriles. La explicación está en el respaldo que el gobierno ofrece a los proyectos de nuevos trazados. El Estado invierte en ellos parte del dinero obtenido con la desamortización. Pero sobre todo, aprueba una nueva ley de ferrocarriles que incentiva extraordinariamente la participación del capital extranjero. ¡Qué alegría! ¿Qué? ¿Cómo hay? Fantástico. Les aseguro que París es una ciudad conquistada. En la bolsa no saben dónde meter el dinero. Cuéntanos. Estamos en la época de las grandes empresas. Lo que ocurre aquí no es nada. Europa está congestionada de oro y necesita negocios donde colocarlos. ¡Viva el ferrocarril de Villeneuve! El capital extranjero, especialmente francés, entra masivamente en España y en consecuencia se hace con la propiedad de la mayor parte de las compañías ferroviarias. En 10 años entran en funcionamiento más de 5.000 kilómetros y 2.000 más están en obras. Con la expansión del ferrocarril, España vive los efectos de la revolución de los transportes. El tiempo se acelera y las distancias se acortan. Hasta ese momento, la velocidad máxima que podía alcanzar el hombre era la de un caballo a galope, la misma que en tiempos de los romanos. El transporte de mercancías y viajeros se había basado durante siglos en la utilización de bueyes, mulas y caballos. La velocidad de las diligencias, el transporte más rápido hasta entonces, apenas llegaba a los 10 kilómetros a la hora, con el retraso añadido que suponía tener que cambiar los caballos en las casas de postas cada 10 o 15 kilómetros. Con la llegada del tren, esa velocidad se triplica. En ir de Madrid a Irún en diligencia tirada por caballos se tardaba 3 días. Ahora en ferrocarril el viaje se hace en una jornada. Los llamados caminos de hierro se van a encargar de vertebrar España. El ferrocarril provoca la expansión real del comercio español porque establece una rápida comunicación entre todas las regiones. Además, permitirá una mayor movilidad de la población. Pero los dos sistemas, el tradicional y el moderno, convivirán largos años, dadas las dificultades que la orografía española presenta para extender el ferrocarril por todo el país. En España, tender 1 kilómetro de vías cuesta de 5 a 10 veces más que en Francia o Alemania. A pesar de los esfuerzos de los liberales por modernizar España, las epidemias de cólera y las hambrunas continúan abatiéndose cíclicamente sobre el país. En 1855, el cólera se lleva por delante a miles de españoles. La esperanza de vida al nacer no llega entonces a los 30 años de media. Sin embargo, la población sigue aumentando lentamente. A mediados de siglo, España pasa ya de los 15 millones de habitantes. De ellos, tan solo 2 millones viven en ciudades,
El resto, que es la gran mayoría, continúa en el campo. Es en esta época cuando se inicia la emigración del campo a la ciudad. Las zonas costeras del Mediterráneo y del Cantábrico, junto con Madrid, son los destinos preferidos de los inmigrantes que van buscando los lugares donde las industrias tienen necesidad de mano de obra. Con la creación de un mercado nacional, gracias al ferrocarril y con la aplicación del vapor a los telares mecánicos, empieza a desarrollarse en Cataluña una importante industria textil. Otra actividad industrial que inicia en estos momentos su despegue es la de la obtención del hierro, la siderurgia. Aún se pueden ver en Marbella, Málaga, restos de lo que fueron los primeros altos hornos, alimentados por madera, que se instalan en España. Años más tarde, cuando el carbón sustituye a la madera, la actividad siderúrgica se traslada a Asturias y a Vizcaya. Alrededor de 175.000 obreros trabajan en la industria, en la minería y en la construcción de ferrocarriles en jornadas de 10 a 12 horas diarias. Estos trabajadores, que malviven con un mísero salario, constituyen el primer proletariado industrial español. En 1855 se produce en Barcelona la primera huelga general, promovida por los trabajadores textiles que reclaman libertad de asociación y una jornada laboral de 10 horas. La afluencia de inmigrantes y el desarrollo de las nuevas industrias hace que las ciudades más dinámicas se queden pequeñas para albergar a la nueva población. Necesitan ensancharse, derribar las viejas murallas medievales que no les deja crecer y dar paso a la nueva ciudad. El proyecto para el ensanche de Barcelona del ingeniero Ildefonso Cerdá, pionero del urbanismo moderno, plasma el modelo ideal de la nueva ciudad, racional, ordenada, higiénica y sobre todo al servicio de los ciudadanos y de su libertad individual. Pero en el momento de llevarlo a la práctica, el proyecto es parcialmente mutilado por los promotores. Todas las ciudades en desarrollo, San Sebastián, Valencia, Almería, Bilbao, Madrid, acometen su ensanche. En la capital de España, el hombre de negocios José de Salamanca construye el conocido como Barrio de Salamanca, otro ejemplo de la nueva ciudad moderna. En los cafés, que siguen siendo los termómetros políticos del país, arrecian las críticas contra el gobierno, y no solo por parte de la derecha. A la izquierda de los progresistas está creciendo un movimiento político cuyos adeptos no están dispuestos a que se traicione el espíritu de la revolución. Son los demócratas. ¡Por la revolución! ¡Por la revolución! ¡Brindemos! El Partido Demócrata, nacido en la década anterior de una escisión del Partido Progresista, reivindica el sufragio universal y la libertad de asociación y de conciencia. Y estoy seguro de que me permitirán. La mayor parte de sus miembros son republicanos. Me tomo la licencia. Su figura más conocida es la del catedrático universitario Emilio Castelar. En el verano de 1856 estalla una nueva revuelta social en varias ciudades. El gobierno progresista comete graves errores en la resolución de esos conflictos. Eso es aprovechado por el general O'Donnell, apoyado por la reina Isabel II, para dar un golpe de Estado y hacerse con el poder.